Profe, hoy ya vamos a trabajar con el libro, ¿verdad? ¿No? Sí, papá, como siempre. Ok, chicos, ya pasamos asistencia. Voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, me avisan si pueden ver la pantalla. Sí, profe, se ve. ¿Listo? Ok, Eso es chicos, organografía vegetal, ¿no? correcto. Oye, profe, explique. Mayra, estás ingresando tarde. Raíces se reproducen igual. Ok, chicos, vamos a estar hablando acerca de lo que es la organografía vegetal. En cuanto a lo que respecta a la organografía vegetal, chicos, es bastante amplia. Hoy nos estaremos concentrando en tres partes fundamentales de lo que respecta a la planta, como lo es la raíz, el tallo y la hoja. Pero, ¿qué creen ustedes que es la organografía vegetal? ¿De qué se encarga de estudiar? Si hablamos y vamos a descomponer la palabra organografía, órgano, a qué hace mención o a qué se refiere? A los órganos. Estudia los órganos de la planta. Muy bien. Sería la forma. Estudia del órgano de la planta. Ok, tranquilo, Dominic. Exactamente. La organografía vegetal es la ciencia que se encarga de estudiar los órganos de la planta. La planta, chicos, tiene dos tipos de órganos: los órganos vegetativos y los órganos reproductores. En este caso, como les dije anteriormente, nos vamos a concentrar en lo que serían los órganos vegetativos. ¿Cuáles son los órganos vegetativos? La raíz, el tallo y la hoja. La hoja. La raíz, cuya función principal es la absorción de nutrientes. El tallo, el cual permite la conducción de las sustancias que absorbe la raíz, permite que se pueda conducir a través de toda la planta. Y por último, la hoja, cuya función es la transformación a través del proceso fotosintético, ya que la hoja es el órgano fotosintético por excelencia en las plantas. Pero ¿cuáles son los órganos reproductores? A pesar de que no es materia en esta clase, les menciono que los órganos reproductores son las flores y los frutos. Pero como les dije, nos concentramos en los órganos vegetativos, que es la raíz, el tallo y la hoja. ¿Cuáles son los órganos reproductivos de la planta, profesor? Las flores y el fruto. Por favor, tomen nota como les digo siempre. Ok, iniciamos con lo primero que sería la raíz. La raíz proviene etimológicamente de una voz griega que obviamente significa raíz, es decir, inicio. ¿Dónde se origina la raíz? En la radícula. ¿Qué viene a ser la radícula? Es una parte del embrión, es decir, de la semilla, la cual cuando ésta comienza a germinar, da origen a lo que sería la raíz, es decir, la raíz se comienza a formar a partir de allí. Recordemos que los órganos de las plantas los podemos clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son esos? La raíz y el vástago. La raíz es la parte, como todos sabemos, subterránea de la planta, mientras que el vástago va a ser la parte aérea. Por lo tanto, la raíz presenta distintas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades que presenta la raíz? La primera, geotropismo positivo. ¿Qué quiere decir el prefijo geo? ¿Qué quiere Tierra, decir? tierra, Muy tierra. bien. Tierra. Hablamos de tropismo cuando hablamos de relación de un órgano de la planta y cómo está relacionado su crecimiento. Si la raíz tiene geotropismo positivo, ¿qué quiere decir esto? Que ésta va a crecer en el sentido
de la tierra, es decir, a favor de la tierra. Como todos sabemos, normalmente la raíz se encuentra dentro de la tierra. ¿Por qué digo normalmente? Porque hay raíces que no están dentro de la tierra, como es el caso, por ejemplo, de las orquídeas, que no tienen su raíz de forma subterránea, pero generalmente es así. Por lo tanto, las raíces presentan geotropismo positivo. Otra propiedad es el hidrotropismo positivo. Hidro, ¿de dónde viene? Ese prefijo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el prefijo hidro? Chicos, ¿me escuchan? Hidrógeno. Sí, profe. No. Sí, bla, 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 bla. ¿Con qué lo ¿Oxígeno? relacionamos? Ah, Obviamente Ah, ya verdad, diciendo del oxígeno, pero oxígeno. ¿con qué relacionamos el prefijo hidro? H. Ah, no sé. Aire. Aire. No. Hidro. ¿El aire? ¿Qué es la Ah, profe, hidrósfera? ya sé cuál es. ¿Qué es la hidrósfera? ¿La qué? La hidrósfera. ¿La hidrosfera? Ujú. La hidrosfera es un, no sé. Agua. Muy ¿El bien. agua? El prefijo hidro está relacionado con agua. Por lo Agua. tanto, la raíz presenta hidrotropismo positivo. ¿Por qué? Porque esta se va a desarrollar en el mismo sentido en el cual absorbe los nutrientes, es decir, absorbe también el agua presente en el suelo. Pero presenta fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir que tenga fototropismo positivo? ¿Qué quiere decir el prefijo foto? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué quiere decir el Sí, prefijo foto? Si hablamos de fototropismo. Foto viene de luz, por lo tanto presenta Luz. fototropismo negativo. ¿Cuál es el ente principal que proporciona la luz? ¿De dónde proviene la luz? Hablando de Del la sol. perspectiva El sol. natural. Del sol, del Proviene sol. Del sol. Por lo tanto, la raíz presenta fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella va a crecer y se va a desarrollar al contrario de la luz. Vemos que ¿Y si fuera positivo? quiere decir que está creciendo en el mismo sentido de la luz, y normalmente las raíces son el área subterránea, es decir, la luz que proviene del sol está arriba y las raíces se van a desarrollar hacia la parte interna. Caso contrario con el geotropismo y el hidrotropismo, que la raíz se desarrolla en el mismo sentido de ellos porque va hacia el suelo. Pero en cuanto al sol, el sol está arriba, ella está abajo, va en contra, por eso es negativo. ¿Me expliqué hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Lo otro Profe, una sería pregunta, el hidropismo, ¿cómo era el positivo? el Pero, hidrotropismo positivo. Quiere decir que la raíz se desarrolla en el mismo sentido donde obtiene el agua que está presente en el subsuelo. En cuanto a las funciones, la raíz presenta tres funciones. Sin embargo, la principal es la absorción de nutrientes. Es decir, a través de la raíz, la planta recibe todos los nutrientes que están presentes en el suelo. A través de ella puede ingresar el agua, las sales minerales, que le van a permitir a ella poder tener los nutrientes para que la planta se pueda desarrollar de una manera adecuada. ¿Cuál es la otra función que tiene la planta? La raíz es fijar la planta al suelo. Es decir, es el soporte que permite que la planta, por acciones, por ejemplo, del viento, no sea desplazada, sino que de alguna manera la mantenga fija.
Y por otro lado, la reserva de alimentos. Existen raíces, por ejemplo, que tienen que ver con el tubérculo, que contienen grandes cantidades, por ejemplo, de almidón, lo cual le permite a ella reservar y almacenar esos alimentos, esas sustancias, como en el caso de la yuca, el camote, que de alguna manera permite que en la raíz se almacenen sustancias. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? No, profe. Ok. ¿Cuáles son las partes de la raíz? La raíz va a presentar tres partes específicas. La zona meristemática. Como hemos hablado en clases anteriores, cuando hablamos de meristemática o meristemo, estamos hablando de embrión. Por lo tanto, está relacionado con el crecimiento. La zona meristemática de la raíz es la zona que permite el crecimiento de la misma. Luego tenemos la zona desnuda, es decir, la zona que no contiene vellosidad para el crecimiento de la planta. Y la zona pilífera, que es aquella que contiene esos pelitos pequeños que permiten absorber la savia bruta, ya sea savia orgánica o inorgánica, dependiendo del tejido que lo absorba. Si lo vemos acá, tenemos la cofia, que es esa zona meristemática o zona de crecimiento, la raíz primaria, que viene a ser la parte más gruesa de la raíz secundaria, que son esas ramificaciones que ésta tiene, y lo que les comentaba que serían los pelitos o vellosidades. Ellos son los que permiten que la raíz pueda absorber los nutrientes. Por otra parte, tenemos el cuello, que viene a ser esa conexión entre la parte aérea, es decir, el vástago, y la parte subterránea, que es la raíz. ¿Me expliqué hasta allí, chicos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿La raíz dónde sale del agua, no? La raíz se encuentra dentro de la tierra. En el ¿Qué hacían, recipiente de qué la hacían los tierra. pelos absorbentes? ¿Perdón? ¿Qué hacían los pelos absorbentes? Absorber los nutrientes que le van a permitir a la raíz poder de alguna manera almacenarlos y luego a través del tallo distribuirlo al resto de la planta. Ok, pasamos a lo que serían los tipos de raíces. Tenemos entre ellos la primera, que es la raíz fasciculada. Este tipo de raíz es aquella donde de alguna manera la planta carece de una raíz principal. Recordemos que anteriormente le dije que la raíz principal o primaria es esa parte donde la raíz es más gruesa, más ancha. En este caso, todas las partes de la raíz tienen un espesor, es decir, un grosor similar. Por lo tanto, no podemos diferenciar si es una raíz primaria o es una raíz secundaria, puesto que todas tienen el mismo grosor, como por ejemplo sucede en las plantas de maíz o en las palmeras, que vemos que la palmera va desde el tallo, toda su estructura lleva normalmente un mismo grosor. Luego tenemos la raíz napiforme. Esta es en la cual de alguna manera permite el desarrollo y almacén de sustancias de reserva, que era lo que les comentaba hace un momento, por ejemplo con las plantas de zanahoria, donde allí se almacenan sustancias que normalmente pueden ser consumidas posteriormente. Luego tenemos lo que serían las raíces tuberosas. Este tipo de raíces también de alguna manera tienen una estructura fasciculada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la raíz sea fasciculada? ¿Qué quiere decir que la raíz sea fasciculada? Lo dije hace un momento. Que carecen de una raíz, ¿no?
que carece de una raíz De una raíz principal. Exactamente. En este caso, la raíz tuberosa, tras la acumulación de sustancias, esta permite que tenga una raíz fascicular, es decir, que todas las partes de la raíz tengan el mismo espesor y grosor. De esta manera están presentes como lo que sería la yuca y la zanahoria, que proveen tubérculos, los cuales van a ser consumidos posteriormente. ¿Hasta allí alguna duda? No, profe. Ok, la siguiente No. raíz son las adventicias. ¿Qué quiere decir esto? Este es un tipo de raíz que, a diferencia del común, no se originan en la radícula del embrión, que fue lo que les expliqué al inicio. Las raíces, como yo les decía en un inicio, se forman en el embrión de la semilla cuando comienza el proceso de germinación. En este caso, no. Y por lo tanto, son utilizadas por ciertas plantas para lograr treparse. Son normalmente cuando vemos plantas, por ejemplo, plantas trepadoras, que son aquellas que se expanden, por ejemplo, en una pared, en una superficie, o si alguna vez han visto en jardines donde colocan unas estructuras aéreas que permiten que las plantas trepen por allí. De esa manera no tienen una raíz sujeta como tal al suelo, sino que además se expanden por la superficie. Y por supuesto, las raíces acuáticas, que obviamente son características de plantas acuáticas y por lo tanto permanecen dentro del agua. Además de que tienen una estructura de que no van a estar sujetas a una superficie como tal, sino que ellas están flotando en el agua. Ok, ya finalizamos con lo que sería la parte de la raíz. ¿Alguna duda con la raíz, chicos? No, profe. No, profe. Ok, vamos No. a continuar entonces con lo que Profe, sería... una pregunta. ¿Dónde viene, bueno, de la voz latina caulis? ¿Qué significa tallo que a su vez proviene del griego tallo que significa rama verde? Ya te voy a explicar eso. Profesor, ¿cuál es el principal órgano fotosíntico? Fotosintético, la hoja. Lo dije al inicio. Sí. Ya voy a explicar la hoja. Ok, en el caso del tallo, chicos, el tallo, como comentaba Rodrigo, proviene de una voz latina que significa caulis. De alguna manera, también tiene su relación o su etimología en un término griego que significa talos, es decir, rama verde. ¿Dónde se origina el tallo? Así como la raíz se originaba en la radícula del embrión, el tallo se origina en la plúmula, no en la radícula como la raíz, sino en la plúmula. Además, tiene también propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Comenzamos con la primera, geotropismo. Recordemos, ¿cuál era la propiedad o la que hacía mención el geotropismo? La tierra. Muy bien. El geotropismo del tallo, ¿cómo La creen tierra. ustedes que es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. ¿El tallo crece en el mismo y se desarrolla en el mismo sentido de la tierra o en sentido contrario? Crece del lado de la tierra. La tierra está hacia abajo, es una parte, o sea, es la parte subterránea. El tallo, ¿es igual subterráneo o es aéreo? Subterráneo. ¿Segura, Lady? El tallo subterráneo. Aéreo. Aéreo. Recordemos que la planta presenta dos partes, la parte de la raíz y la parte del vástago. La raíz, la parte subterránea, el vástago, la parte aérea. ¿Tú puedes ver la raíz de una planta con facilidad, Lady? Observamos con frecuencia. Tengo que sacarla. No, porque está dentro de la tierra. Pero el tallo lo puedes observar. Sí. Sí, puesto que entonces él presenta geotropismo negativo.
no va a crecer ni se va a desarrollar en el mismo sentido que la Tierra. La Tierra hacia abajo, el tallo va hacia arriba, por lo tanto es negativo. El hidrotropismo, como es positivo, puesto que de alguna manera él también va a obtener la sustancia, en este caso el agua, pero que viene a través de la lluvia. Por lo tanto, él también se va a desarrollar en ese mismo sentido. Y el fototropismo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el Fotoluz. fototropismo? Digo, ¿Cómo sería el fototropismo? ¿Cómo sería el fototropismo? Positivo, ¿no? Positivo. El Negativo. fototropismo, Negativo. todo lo que sea, Lady, todo lo que sea aéreo, está en el mismo lado donde está el sol. Por lo tanto, su fototropismo va a ser positivo. La única que tiene fototropismo negativo es la raíz porque va en contra del sol. Todo lo demás crece en el mismo sentido del sol. Por lo tanto, el fototropismo es positivo. Pero el termotropismo, o también el termotropismo, también va a ser positivo, puesto que el termo viene de temperatura. La temperatura que le va a dar el sol, y por lo tanto él está expuesto a la temperatura, y por lo tanto el tallo también va a tener termotropismo positivo. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? no, profe. Ya, profe, ya tengo una duda. Dime. ¿Qué es de las propiedades geotropismo negativo y tropismo positivo Fue y lo que acabo de explicar, Rodrigo, que crece en sentido contrario a la Tierra. ya, sí, profe. Sorry, profesor, mis Oh. disculpas. No te preocupes. En cuanto a las funciones, el tallo presenta funciones específicas, como es de sostén, de conducción y en algunos casos de fotosíntesis y reserva de sustancias. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque no todos los tallos realizan fotosíntesis, solamente aquellos tallos verdes. Por ejemplo, el cactus, en el cual tiene la capacidad de poder realizar procesos fotosintéticos. Sin embargo, la función fotosintética de una planta no está en el tallo, está en la hoja. Entonces, una de las principales funciones del tallo es el sostén. ¿Por qué? Porque es el que representa la estructura de la planta. Le da soporte, viene a ser el esqueleto de la planta. Si el tallo, por ejemplo, está torcido, toda la planta va a ir torcida. Si el tallo está recto, toda la planta va a ir recta, porque es el que presenta el sostén de la planta. Además, permite la conducción. ¿Por qué permite la conducción? ¿Quién tiene la función de absorber nutrientes? La raíz. No, Raíz. los pelos absorbentes. De la raíz, exacto, la raíz. ¿Y con quién está conectada la raíz? Con las hojas. Un tallo. Con el Tallo. tallo. Por lo tanto, Tallo. esa absorción de nutrientes que entró por la raíz, específicamente por la zona pilífera donde estaban esos pelitos, se conecta con el tallo, lo cual le permite que el tallo cumpla una función de conducción. ¿Y qué va a conducir? Va a conducir todas esas sustancias y nutrientes que absorbió la raíz. Él se va a encargar de conducirlo hacia el resto de la planta. Como les decía, la función fotosintética en tallos verdes que además carecen de hojas, como es el caso del cactus. Sabemos que la planta del cactus no tiene hojas, pero sí tiene tallos. Entonces, como carece de hoja, bueno, ahí entra en juego el tallo. Dice, bueno, ya que el cactus sigue siendo una planta, carece de hoja, alguien tiene que hacer la fotosíntesis, puesto que como es planta, sí o sí realiza fotosíntesis. Entonces allí el tallo entra en juego. ¿Alguna duda hasta ese momento, chicos?
Profe, No, pues, Oh, No, Sí. vamos a las Profesor. partes de la... Dime, profesor, ya estoy dime. tomando apuntes. Estoy tomando apuntes. Muy bien, De papá. organi... Organo... No. Organografía vegetal. Estoy tomando apuntes. Excelente. Ok, Profesor, ¿puede decir la fecha y hora? La fecha ahí, por favor. hoy es 25. Ok, Espera, profe, espera. Hoy se me 25 de qué. de agosto del 08. Ok, en cuanto a los tipos de tallos, tenemos tallos aéreos y tallos subterráneos. Tallos aéreos como el más común, el profe, tronco. profesor, Dime. ¿el tallo subterráneo puede ser una zanahoria? Sí, por supuesto. Sí. Ajá. El tallo, por ejemplo, el aéreo que sería el tronco, la caña, los suculentos que es el cactus, y por el contrario los subterráneos que son aquellos que son tuberosos, que tienen un bulbo, como es el caso de la yuca, de la zanahoria, que se desarrolla debajo de la tierra. Ahora Papa también, bien, ¿no? la papa también. Ahora bien, en cuanto a lo que serían las partes del tallo, en cuanto a las partes del tallo, tenemos el tallo presenta un nudo, que es el que de alguna manera le va a dar origen a la hoja. Entre nudo y nudo hay un espacio. Ese espacio es el que se conoce como entrenudo. Además, tiene la yema axilar. La yema axilar es aquella que le da el origen a la planta, perdón, a la hoja. De allí sale la hoja. Y podemos ver acá entonces dónde nace la hoja, donde está esa yema axilar, se encuentra el nudo. Y entre nudo y nudo, ¿cómo se llama ese espacio? Entrenudo. Entrenudo. Muy bien. entre- Llegamos a que mi amiga la hoja. En la hoja proviene de una voz latina, al ser voz latina, hoja igualmente. ¿Dónde se originan las hojas? Se originan en las yemas foliares del tallo. Es decir, como lo vemos acá, en esta zona, donde está esa yema axilar. Allí comienza a originarse la hoja. Por eso se dice que el origen de la hoja está en la yema axilar o yemas foliares del tallo. ¿Qué propiedades presenta la hoja? Como les dije, todo lo que es aéreo presenta fototropismo de qué tipo, positivo o negativo. Positivo. 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 Dominic, positivo. Ok. Además de que presenta fototropismo positivo, tiene funciones específicas. Entre las funciones específicas de la hoja, como les dije, es el órgano fotosintético por excelencia de las plantas. Por lo tanto, es allí donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. En todas las plantas. Profe, una pregunta. No, ¿por qué no, Glady? ¿Por qué no, Glady? Todas las plantas realizan la fotosíntesis en la hoja, chicos. Sí. Sí. Yo acabo de explicar algo en relación a eso. Todas las plantas son aéreas, ¿no? Ok, pero preguntaba si Entonces, todas las entonces plantas, no. ¿por qué no? Y las que no, ¿cómo hacen el proceso de fotosíntesis o no hacen fotosíntesis? Ah, entonces sí, pues, profe. Yo acabo de explicar eso, vamos a ver. Todas las plantas hacen fotosíntesis en la hoja, ¿sí o no y por qué?
A ver, Mayra. ¿Todas las plantas hacen fotosíntesis en la hoja? No, ¿Por qué no, Clay? porque hace su fotosíntesis en el tallo. Todas. Andreani, ayúdala. Chicos, Pues recuerden creo se que no activó todas. participación. Ajá, ¿por qué? Creo que no todas. ¿Por qué? ¿Por qué no todas? Algunas son subterráneas. Vamos a ver aquí. Mientras a ellas, Andreani comenta, sí puede porque aunque no tenga hojas, el tallo le ayuda a hacer fotosíntesis y las que tienen hoja lo hacen en el tallo. Venía muy bien, al final te me fuiste. Generalmente el órgano fotosintético de la planta es la hoja. Sin embargo, claro, por supuesto, Mayra, todas las plantas sí o sí hacen fotosíntesis. Tengan hojas o no tengan hojas, tienen que hacer fotosíntesis porque si no, no son plantas. Ahora bien, hay plantas que no tienen hoja. ¿Y qué pasa si la planta no tiene hoja? No hace fotosíntesis. sí, en el tallo. Es allí donde entra en juego el tallo. Profe, ¿no hay Realiza. plantas que no hagan fotosíntesis? No, porque es que si no hace fotosíntesis no es planta. Ah, bien. Está bien. Sí o sí De tiene que repente. hacer fotosíntesis. Allá, profe, ahí. Ya sea como la mayoría que hace fotosíntesis en la hoja o con algunas excepciones como el cactus, que como no tiene hojas, hace la fotosíntesis en el tallo. Ok, continuamos entonces. Además, lleva a cabo un proceso de respiración y transpiración, ya que permite el ingreso del oxígeno, o sea, del dióxido de carbono y expulsa oxígeno. Todas las plantas tienen las hojas iguales. No, No. Existe Esas imágenes. existe gran variedad de hojas, como lo vemos acá, la hoja simple o tradicional, hoja compuesta, donde aparecen en una misma distintas hojas, las alternas, opuestas, elípticas, las que son lineales. O sea, dependiendo el tipo de planta, va a tener un tipo de hoja diferente. Sin embargo, todas van a tener una misma característica y partes. ¿Cuáles son esas partes de la hoja? Primero tenemos todo lo que sería la parte central de la hoja, que se conoce como limbo. Es toda la parte central de la hoja. En ese limbo existen unas ciertas ramificaciones, como lo podemos ver acá. Esas ramificaciones se conocen como nervaduras o nervadura secundaria, ya que hay un nervio principal que es el que se encuentra en el centro de la hoja. Además, la hoja tiene dos caras. Una cara frontal que se conoce como haz y normalmente es la cara de color un verde más oscuro. ¿Por qué es un verde más oscuro? Porque ella contiene la cutícula. Les pregunto, si agarramos una hoja y le colocamos unas gotas de agua, ¿qué va a pasar con esas gotas de agua en la hoja? Deslizan, ¿no? Exactamente, ¿Qué? Ajá. se desliza. ¿Y por qué se desliza? Por la presencia de cutícula. La cutícula viene a ser como una capa que contiene ciertas partículas de grasa que le da, además de brillosidad, permite que el agua pueda resbalarse. Caso contrario a la parte posterior de la hoja, que se llama envés. La parte posterior de la hoja es un verde más claro, puesto que no contiene cutícula, pero es allí donde se encuentran los estomas.
¿Y qué son los estomas? Los estomas vienen a ser esas enzimas que permiten la entrada de dióxido de carbono a la planta. Recordemos, la planta recibe dióxido de carbono. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? CO2. Muy bien. En ese proceso de recibir el dióxido de carbono a través del proceso fotosintético, la planta se queda con el carbono y expulsa el oxígeno. Eso lo hace gracias a los estomas que están presentes en la hoja, específicamente en el envés, es decir, en la parte posterior de la hoja, puesto que la parte frontal Ya, bueno, profe. Ahora mis propios ojotes. Profe, mire, puede ser esto. Ok, entonces, como Leí. les decía, la hoja ¿Debe tiene ser dos eso? partes, el haz y el envés. Además, también se encuentra el peciolo. El peciolo, chicos, viene a ser como especie del tallo de la hoja. Es ese espacio que hay entre el origen de la hoja, que es la yema axilar, y la hoja como tal. Ese pedacito viene a ser el peciolo, que es como el tallo de la hoja, además de la yema axilar, que es donde se origina la hoja. La punta de la hoja se llama ápice. Es ya la punta finita que tiene la hoja. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Entonces tenemos las nervaduras secundarias, que serían estas, y el nervio o nervadura principal, que sería el que atraviesa de forma longitudinal toda la hoja. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? En conclusión, ¿cuáles son las partes de la... Las partes de la hoja, todas las que te acabo de mencionar: haz, envés, ápice, limbo, nervadura principal, nervadura secundaria, la base, el peciolo, la yema axilar, que es donde se origina. Okay. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. Vamos entonces a No, feo. Libro. la página 62 Libro. del libro. ¡Libro! ¿Qué Ya, página, profe, profe? ya lo hice. Sí, es que yo ¿Pero sé qué que página? cuando me preguntaste Profe. lo del órgano fotosintético, sabía que estabas haciendo el libro. ¿Profe, qué página? ¿Qué es esto? Esto ahora tiene para reacciones. Profesor. Profesor, Dime, ¿qué página era? página 62. No Página sabía 62. que el Zoom ahora tenía reacciones, o si las tenía antes no me había dado cuenta. Luciano, profe? tu cámara, por favor. ¿Este es el profe? Sí. La página es esto. Negativo y positivo, profesor, no creo que voy a olvidar. Bueno, lo importante es que lo hayas Oh my aprendido. god, Lady. ¿Qué pasa, Lady? Eso es lo importante, que lo hayas aprendido. Ok, chicos, la Sí. primera pregunta dice: los órganos vegetativos de la planta La raíz, el son tallo y las hojas. la raíz, el tallo y las hojas. ¿Por qué? Si esos son los vegetativos, ¿cuáles son los reproductivos? Los reproductivos son las flores y el fruto. Muy bien, eso se llama tomar apunte, chicos. Me acabo de apuntar, mira, profe. Qué bueno. La 2, los órganos reproductores de la planta son Ayer, flor y fruto. Los órganos reproductores de las plantas son las flores y el fruto. muy bien. Profesor, dije. ¿Cuál era, profe? Creo. ¿Profe, cuál era? ¿Profe, cuál era uno? La profe ya lo dijo hace un hoja. momento, las partes de la hoja. Ok. Profe, ¿cuál era el de la uno? Es que por eso fue que me volviste a preguntar cuáles eran las partes. Ajá, ¿cuáles Sí, son las sí. partes de la hoja? El limbo, Ah, sí, la y el nervadura ves. principal.
la nervadura secundaria, el lápiz, y a veces lo único que apunté. Muy bien. Ok, la siguiente es la 4. Es el principal La órgano hoja. fotosintético. La hoja. Muy bien. Profe, yo no voy a responder nada, no me dejan responder. Pero tú también Que puedes responda, que responder. responda. Ah, sácale. Ajá. Khaled, vamos a llenar el esquema. Profe, Dime. ¿cuál era Voy a la cargar la 1? foto, profe. Ajá, en el esquema tenemos órganos vegetales, cuáles son los vegetativos y los reproductores. Con la respuesta de la 1 y de la 2 pueden llenar fácilmente ese esquema. Profe, ¿cuál era la 1? Raíz, tallo y Profe. hoja. Se fue, creo, profe. Yo estoy aquí. Raíz. ¿Raíz qué? En la 4, Tallo y profe. hoja. Ajá. ¿Cuál es el órgano, La principal hoja. órgano fotosintético? Profe, raíz. Creo que lo he repetido tanto Profe, que no debería raíz. preguntarlo. Profesor, Ok, raíz. chicos. Sí. ¿De qué? Raíz, ¿Raíz de tallo qué, y profe? hoja. Tallo. ¿Profe con tallo con Y o con Y? Con le- O con Y. Ok, chicos. Tallo. Vamos a la actividad. Van a dibujar o la raíz, Una hojita. o el tallo, o la hoja, y van a identificar cada una de sus partes. Ustedes escogen si hacen raíz, Ah, ya. si hacen tallo, Profe, ¿cuál o es si hacen la hoja. 2? Profe, ¿cuál es la 2? Una hojita, profe. Flores y frutos. Ok, ¿Qué? eso es para trabajarlo ahorita, chicos. Profe, va a finalizar la grabación ya. No, eso es para trabajarlo ahorita. Así que busquen su hoja, chicos, para que Hacemos una ya les jabón, dije, ¿no? van a dibujar, o dibujan el tallo, o dibujan la hoja, o dibujan la raíz. ¿Y qué? ¿Una sola cosa? Ajá. Una de las tres, ustedes escogen cuál quieren dibujar. Y van a Profe. identificar sus partes. Dime, Dominic, Si dibujo los tres, si tú quieres, yo o no sea, de tengo frente ningún un inconveniente. árbol, con sus hojas y todo. Yo puedo la hoja, no. Puedes dibujar puede la ser la planta, hoja, puedes profe. dibujar la planta desde la raíz, tallo y luego hoja. Perfecto. Profe, ¿cuál Dime. es Yo la dibujo uno de esos dos. Uno de esos tres. Y tienen que Profe. De esos identificar tres. sus O sea, partes. la hoja o el tallo, O la raíz. la raíz. Andrea, en tu Voy a cámara, traer por una hoja, favor. jabón, profe. Daniel. Ok. Tu Voy a traer una cámara. jabón, profe. Claro, yo bajo. Ok. Ahorita voy a sacar una hoja, pongo. Ah. Profe, ¿qué tengo que trabajar? No me... Profe, ¿qué tengo que dibujar? Vas a Profe. dibujar una hoja, un tallo o una raíz. No sé cómo es un tallo, no sé cuál es. En Cubicol está el PPT donde puedes ver el dibujo que yo coloqué. Ya, ahorita. Voy a decir un momento. Profe, lo tengo que Andreani, Rodrigo, sus cámaras, por favor.
Sí, ¿Ahorita o es tarea? tienen hasta todo el día de hoy para que puedan adjuntar su dibujo. Si ya, Ay, lo ya. tienen, si ya lo tienen listo, lo Entonces pueden le adjuntar. enviamos. Lo pueden le adjuntar Ey, una no, vez. mira. Si quieren, lo pueden Ey, adjuntar más tarde. me Pero tiene que mandarme lo esto. adjuntan hoy. Profe, Está bien, profe. profe, Está bien, profe. Dime. Profe, solo me ofenden los ojos, pero profe, acá está. profe. Profe, me está llamando. Muy bien, Daniel. Ok, chicos, no se les olvide entonces enviar su dibujo el día de hoy por Cubicol. Ya pueden ingresar para que den su evaluación. Se encuentra por examen virtual. Por favor, lean bien cada pregunta antes de responder. Con calma, chicos. Éxito.